Mira, estoy llegando, a punto de tocar el timbre. Puerta adelante, veo uno que cruza la calle. Martín, sí, ¿te puedo hacer una pregunta? Cortito. Sé que estás entrando a un lugar, pero cortito. Sí, le digo, pregúntame. ¿Qué le está pasando a Argentina? ¿Y qué le dijiste? No le dije nada, ahora le voy a preguntar a Ariel. ¿Hace cuánto que Argentina no crece en serio? Mirá, en 100 años, Argentina nunca creció más de 7 años seguidos. O sea, En 100 años. desde el comienzo del siglo XX. ¿Y eso contando rebotes, cuando la economía rebota? Lo que hay que hacer es comparar lo mejor con lo mejor. Y comparar lo mejor con lo mejor, técnicamente lo digo, vos traducís, pero es los máximos niveles de producción que ha tenido Argentina en cada régimen macroeconómico, ¿no? Cuando yo quiero ver cuánto crecí en realidad, tengo que ir al pico. Exacto. Arriba de todo. Y desde ahí, decir, bueno, desde acá, ¿cuánto más asomé la cabeza? ¿Por qué? Más en Argentina. Igual esto que te acabo de comentar es de la década del 40 de la teoría de los ciclos económicos, digamos. Pero, a ver, más en Argentina, ¿por qué? Porque lamentablemente en Argentina tenemos recesiones muy profundas cuando las tenemos. O sea, es muy raro que Argentina tenga recesiones suaves como un país desarrollado. Todos los países tienen ciclos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo creo que la respuesta la tenés más vos que yo, desde la política. Vos decís que es la política. O sea, y la debilidad Pero institucional cuando que vamos, tenemos. cuando vamos a las crisis, siempre hay un detonante de esas crisis. Generalmente es estrangulamiento del sector externo. Sí, es decir, coincido. te faltan dólares, para decirlo de alguna manera, para seguir creciendo. Sí, o sea, y de los drink effects, de los tragos, digamos, el tequila, que justamente como logramos zafar del tequila, nos confiamos de alguna manera de que esto podía perdurar, el sistema de la convertibilidad. En el 98 nos toca el vodka F, digamos, vodka, el efecto ruso. Después la caipirinha. Habíamos pasado por la crisis asiática del 97, empieza con eso, la caipirinha, y después nosotros hicimos el efecto tango, Ahí digamos. cambiamos de rubro. Pero si vos comparás el techo de ese momento, el máximo nivel de producción fue justo antes de esos efectos, a mediados más o menos del 98, con el fondo cíclico que fue el 2002, la caída de ese momento del producto fue la mayor de la historia argentina. Nosotros hicimos todo un análisis y empalmes detallados de las series de producto para poder decir eso, es decir, en qué periodo se creció más y cómo impactaron estas depresiones económicas. Entonces vos tenés la de la Primera Guerra Mundial, que me llamó a mí la atención, que fue más profunda que la crisis del 29, que nos tomó del 29 al 30 y pico. El mundo sumido. Es decir, dos crisis globales gigantescas. Sí. Estás diciendo, Primera Guerra Mundial. Imagínate. Y el crack y la Gran Depresión. La Gran Depresión, que luego, si tomamos ejemplo, las hiperinflaciones alemana, húngara, que luego dio Pero pie a entonces vos Hitler. decís que la caída que tuvo Argentina del 98 al 2002... fue peor que aquellas en términos numéricos de PBI. Después podemos jugar lo esa otro. es la peor crisis social, económica y política de nuestra historia moderna. Sí, porque si vos le agregás 25 de tasa de desempleo abierto, no subempleo. ¿Cuánto creció el promedio histórico de Argentina de comienzo del siglo XX hasta la fecha? ¿Sabés cuánto da? 1%. Yo te iba a decir, debe ser 3 menos el crecimiento poblacional. Un poco menos de 3, 2,5 de PBI, menos el crecimiento de la población, te queda 1. ¿Sabés cuánto creció Australia? ¿Cuánto? Exactamente 2. Yo empiezo las clases así. Ya está, con esto terminamos el análisis de crecimiento. Quería usar algo que habías dicho porque es muy llamativo. Vos decís, nosotros crecimos 1. ¿Cuánto creció Australia? 2. Y parece que fuera poquito. No. ¿Por qué no es poquito? Primero, 2 es el doble de 1, recordemos. Sí, pero la gente 1, 2... No, Es como dos barcos que los separás un Totalmente. grado y después lo ves 500 kilómetros más adelante. Sí, che, ¿cómo se distancian? Es un grado nomás. No, pero un grado que se va con pequeñas diferencias, que se va acumulando, el grado tenías que ir para acá y te fuiste para acá. ¿Cómo creció un país? 3 variables, digamos, que uno podría definir como las causas fundamentales del crecimiento y que se manifiesta a través de otras 3 cosas. Por ejemplo, ahorro, inversión, exportaciones. Y después podemos profundizar. Y eso a su vez impacta en lo que se dice factores productivos que necesitas para producir en una microempresa, en una pyme, en un kiosco, en un sector o en un país. Sí. Que es capital,
el stock de capital, las máquinas, el software, las TIC, las innovaciones disruptivas, la Internet de los objetos, todas esas cuestiones. Y después, ¿cómo combinás ese capital con otros insumos que necesitas? Y por último, el capital humano. O sea, vos decís, Que Argentina, aún hoy yo creo que lo genera. No quiere decir que lo aproveche. está bien, entonces vos para crecer lo que estás diciendo es yo necesito tener cada vez mejores máquinas, para ponerlo de alguna manera, no son solo máquinas, ¿no? Y las máquinas van mutando en su forma. Pero decís, necesitamos más, primero necesitamos más máquinas Sí. máquinas por cada uno que está trabajando. Sí, Para eso necesitamos ahorro, sí. para poder invertir en esas cuestiones. Sí. Necesitamos que la gente esté mejor formada y combinarlos de una manera óptima. Y la combinación de la manera óptima es el tema mío de la eficiencia y la productividad. Ok. ¿Por qué? Hay 3 casos o 4 tipos de economía. Los países desarrollados en vía de desarrollo, Japón y Argentina. Argentina. La evidencia es que los países necesitan capital humano, recursos naturales, ¿por qué no? Pero en el largo plazo, entre máximos cíclicos, como hablábamos antes, es la combinación de esos factores lo que importa. Es cómo organizan esos factores para sacarle provecho y crecer a largo plazo. Pero, o sea, que No es solo cantidad, sino la calidad que tenga esos factores. O sea, que Argentina tiene un problema de organización de sus factores, sin ninguna duda. Es un país que tiene 5 premios Nobel. No es muy conocido esto. 2 premios Nobel de la Paz. 3 de medicina, si no recuerdo. Saavedra Lamas, por la guerra Chaco-Paraguay. Adolfo Pérez Esquivel, 1980. Serpaj, por el tema de la dictadura. Leluar, Milstein. Milstein y Hussein, que fundó el CONICET. O sea, no es poco eso. Eso quiere decir que Ningún estabas... país de América Latina lo tiene tiene. eso, ¿eh? Hay un punto muy importante. Sí. Una cosa es hacer ciencia. Me quedo con los 3 premios Dale. Nobel de la ciencia. Dale. ¿no? Una cosa es hacer ciencia, Sí. que podemos replicar ciencia, y otra cosa es tener un premio Nobel de ciencia, porque quiere decir que estás en la vanguardia de la ciencia. Exacto. Estás avanzando la frontera del conocimiento, estás innovando en conocimiento. Eso es lo que estás diciendo. Es decir, tenemos mucho más. Después vamos con los recursos naturales y los mitos de cuántos recursos naturales tenemos, pero tenemos mucho más para crecer de lo que imaginamos. Mucho Entonces, más. Hay un problema de organización, de coordinación de esos factores para extraerles el jugo. Suena mal a veces, pero Me para... gustó la palabra coordinación. Mira, en general se señala, y justo no hay buena data de base, para estimar el PBI bien finito y las variables sociales, distribución del ingreso, pobreza, indigencia, si se pudiera, salarios, del primer bicentenario, que corona un periodo histórico que estuvo asociado también, el periodo histórico este de la generación del 80, que todo el mundo rescata y yo también, pero que estuvo asociado también, y es curioso, a un auge de precio de commodities. Y viendo las cifras, sí, efectivamente, en ese rebote cíclico que termina siendo, más allá de su máxima producción, un importante crecimiento, bueno, lo que hay es mucha inmigración. Entonces, cuando vos descontás el crecimiento poblacional tomando en cuenta esa inmigración, la cifra ronda el 2%, casi igual que Australia, pero tampoco es una cifra magnífica como para comparar con los países asiáticos de hoy. Está bien. Vos lo que decís es que el mito del crecimiento de aquella época no era el Edén, donde todo crecía solo, sino que lo que tuviste es un influjo de gente tan grande que, claro, la economía se empleó porque había más gente trabajando. Y hubo aumento de productividad, sobre todo... Lo hubo, sobre todo en el sector agropecuario. Cuando miras la cifra de los 90 para acá, ¿qué encontrás? Recordemos el comienzo de los 90. Pasamos por todo un proceso de crisis muy importante, de estancamiento del producto, pero básicamente de hiperinflación en 1989 y en 1990, donde también se violan contratos, se confiscan depósitos vía Plan Bonex, etc. Cuando la economía ya se empieza a ordenar a partir del 91. Entonces, todo el auge primero de la convertibilidad se basó una parte importante en la importación de bienes de capital en una economía que hasta ese momento estaba muy cerrada. No obstante, cuando vos descontás la gran utilización de la capacidad instalada, subutilizada que tenías de la década perdida de los 80 más las hiperinflaciones, la ganancia de productividad fue 1%,
2% como mucho. bien, Es vos- decir, vos lo- cifras muy paulatinas, Vos lo muy, que- muy moderadas que Está no te impactan en un proceso de desarrollo. Y hay algo que se llama teorema del pueblo, ¿no? En teoría de los juegos. Que para poder entrar en un... Lo voy a traducir de la siguiente manera. Para poder entrar en un equilibrio cooperativo, tiene que ser un juego repetido durante muchas veces, sin que sepas cuándo termina, pero que tu tasa de descuento, es decir, que la importancia que vos le das al futuro sea contundente. Porque si no, prefiero llevarme todo hoy a poner un poquito porque la torta va a crecer mañana. Bueno, Es el definiste corto- nuestro conflicto distributivo Es decir, hoy. sí, Pero la es tasa de permanente. descuento, la tasa de descuento quiere decir lo siguiente. Si yo soy muy ansioso y quiero Sí, claro. que me den todo hoy, nunca voy a hacer ningún esfuerzo para construir algo con los demás, sean instituciones, sea otra manera de coordinar nuestros recursos. Y hablando de recursos, vos mencionaste ese inicio, o si querés, el bicentenario como cada vez más tierra incorporada a la producción. Es decir, lo que teníamos es más gente con un recurso que ya estaba, pero subutilizábamos. Exacto. Y ahora hay... Y la gente cree que ese fue un momento paradisíaco, que no lo fue. Y ahora tenemos otro recurso natural en el que ciframos nuestras esperanzas para desarrollarnos, si querés. Cuando sabemos que no, que otra vez, se trata de reorganizar mejor y coordinar mejor las cosas que tenemos. Vaca muerta. Vaca muerta. Es que el punto con vaca muerta es buscar un recurso natural cuyo precio esté en auge en el mundo, nos brinde una renta, entre comillas, y nos salve al conjunto de la sociedad. Y ahí estamos perdidos. Permitime pontificar un Sí, poquito. sí, sí. Ahí estamos perdidos. Entonces, no es vaca muerta sí o no. Vaca muerta sí. Está. Hay que aprovecharlo totalmente, pero con los ciclos que tiene el precio del petróleo, guarda, porque este recurso fue incentivado en el gobierno anterior y en el actual en base a un diferencial de precio del gas en Boca de Pozos que es mucho más alto que importarlo de Bolivia. Ahora, en otro sentido, los cálculos súper optimistas toman en cuenta los recursos geológicos, pero depende del precio del petróleo y del precio del gas en tu mercado, ¿cuánto vale ese No, pero recurso? yo creo que estás diciendo algo más todavía, que es A ver, si lo que determina el desarrollo es la organización correcta de los recursos para aumentar la productividad. Ahí tengo algo que me bendijo la naturaleza. Hace 150 millones de años se murieron algunos animales, se transformaron en fósiles y devinieron en combustibles fósiles. ¿Sí? Entonces, eso está ahí. Sacarlo y venderlo no puede ser desarrollo. La pregunta es qué hacemos después con eso. primero, ¿lo reinvertís correctamente en el mismo sector? Por supuesto, se necesita. Segundo, ¿se reinvierte todo ese ahorro? Primero, ¿lo ahorraste? Macroeconómicamente. sí. Macroeconómicamente, ¿lo ahorraste? ¿Tenés el ahorro disponible hoy en los momentos de vacas flacas? Noruega, digamos. Entonces, cuando vos en tu hogar te entra mucha plata, seguro se te está escurriendo y lo estás malgastando. Cuando vos en un estado Sí. me cobras muchos impuestos o de golpe tenés la soja que vale mucho, te da retenciones, lo más probable es que no estés exprimiendo cada mango de la El mejor mal de la manera. abundancia de recursos naturales. Entonces, uno de los problemas que yo le veo a Vaca Muerta no salva es que es probable que eso, en las condiciones correctas, se pueda explotar y valga mucho y genere transitoriamente muchos recursos, con el riesgo de que porque tenemos muchos recursos, en lugar de abocarnos a coordinar bien lo que tenemos, Nos aflojemos. Si no lo hacemos, pasa menos porque hay más plata. Y porque ablanda, digamos, en términos económicos, la restricción presupuestaria. Es lo mismo que pasa en tu casa. Y la restricción presupuestaria no es solo lo que tenés disponible hoy, sino lo que tenés disponible mañana para tus nietos. Bueno, Que es otro punto de la tasa de descuento que señalabas antes. ese es un no punto... es para uno mismo o para la familia hoy, es también pensar en las generaciones futuras. Ariel, recursos naturales que tenemos que explotar cuidadosamente, una agenda para coordinar de manera distinta nuestros factores y aumentar la productividad, eso está pendiente. Sí. ¿Dónde estamos ahora?
Y estoy bastante escéptico porque lamentablemente Argentina está al borde otra vez de otra crisis que esperemos no sea disruptiva, es decir, dañe instituciones. Pero básicamente ahora hablando de coyuntura hubo una mala lectura también en los hechos, porque quizás miembros del gobierno la tenían, de los sucesos internacionales, en qué instancia de nuestro bendito ciclo de commodities estábamos. ¿Cómo ves a la sociedad para encarar una discusión de este tipo? ¿Qué Porque, pregunta? porque te digo que es lo que Muy me pasa profunda. a mí. Yo noto un nivel ahora de entre frustración y decepción. Obviamente que la situación que estamos no tiene nada que ver con la del 2001. Pero yo noto a la gente con una frustración y decepción como inclusive más aguda. Porque antes, en el 2001, había una especie de culpable. Bueno, se cayó la convertibilidad. Después no importaba si era porque el que la puso, por el que no la pudo administrar, pero era, bueno, es esto. Se rompe este dique y nos enojamos con la política. Y la sensación ahora es que no se entiende bien qué es lo que pasa. De ahora en más, en los próximos años, y aunque lo tengamos, sería positivo no esperar que el precio de la soja nos salve, o un recurso vaca muerta, o el litio. Bienvenido. Pero acá el punto es que vamos a tener que vivir con lo nuestro. Y para que un país se desarrolle, lo nuestro significa esfuerzo de inversión, esfuerzo de ahorro y eficiencia con que usamos esos recursos, no mucho más. Es paradójico, yo veo ese nivel de mayor frustración, pero lo que me lleva a pensar es que si no vamos a hacer lo mismo de siempre, es decir, si no vamos a buscar un culpable, sea un esquema monetario, la convertibilidad, Sí. o monetario y cambiario, o un partido político, o un espacio político, si lo que estamos empezando a entender es que el fracaso es recurrente, que nos cuesta crecer casi más que a cualquier otro país, particularmente en el último medio siglo, y que hay algo de la coordinación entre todos nosotros que está funcionando mal, quizá haya una luz de esperanza. Exactamente, exactamente.